Buenos días a quienes estáis presentes hoy aquí y a quienes estáis conectados y nos vais a seguir a través de streaming y en la grabación posterior que se va a hacer. Vamos a comenzar ya porque con esto de la diferencia horaria tenemos uno de los profesores que se encuentra en Costa Rica porque es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y están con las audiencias y no ha podido desplazarse hasta aquí. Y para él es ya más de la 1 de la mañana, así que por condescendencia y vamos a darle paso para que ya intervenga el primero. El profesor Eduardo Ferrer MacGregor es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habiendo sido presidente y vicepresidente de dicho tribunal. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor por oposición de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Ahora es profesor visitante en la Universidad Complutense de Madrid y completa sus estudios, porque la gente brillante nunca deja de estudiar aquí en las universidades españolas. Es profesor de la Academia de Derecho Internacional y Derecho Humanitario del American College of Law, donde ha sido mi profesor, he tenido esa fortuna, y ha sido investigador o profesor visitante en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg, Alemania, así como en las universidades de Stanford y Notre Dame en Estados Unidos. Es miembro de más de 20 asociaciones científicas, coordinador de la colección de Justicia Interamericana de la editorial Tirán Leblanc, integrando el Consejo Científico de dicha editorial. Imagino que para todos ustedes será un placer poder escuchar al profesor Ferrer MacGregor y lo que vamos a hacer para que la mesa tenga un dinamismo propio para que les dé tiempo a escuchar a todos los profesores, que son un lujo para nosotros, es una intervención inicial de 10-12 minutos y luego daremos paso al diálogo y a que puedan preguntarles. Así que con todos ustedes está el profesor Ferrer MacGregor. Muy buenos días a todas y todos. Mis primeras palabras son de agradecimiento. Eduardo, no se te ve, espera un momentito que no se te ven. Ahora sí. ¿Se me escucha? Se te escucha, eso sí. Sí. Ya se te ve, ya estás ahí. Muy bien. Muchas gracias, Cruz, por la presentación. Muy buenos días a todas y todos. Y bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento a los organizadores de este Congreso Internacional, a la Universidad Francisco de Vitoria y a la UNIR. Lamento mucho no poder estar de manera presencial. Como ya se dijo, me encuentro en San José de Costa Rica, donde está la sede de la Corte Interamericana y donde estamos en periodo de sesiones. Muchísimas gracias, Cruz, por la invitación y por incluir una mesa sobre derechos humanos en estos tiempos tan complejos para Iberoamérica y el mundo entero. Y un verdadero honor compartir, aunque sea a la distancia, con amigas, amigos muy queridos, expertos a quien admiro y respeto mucho. Un saludo a todas y todos quienes participan en el Congreso y quienes están siguiendo esta transmisión. Como tenemos poco tiempo, voy a mencionar 7 retos concretos que he estado reflexionando en derechos humanos en el mundo post-pandemia. Por supuesto, de manera muy general y panorámica por el tiempo que se nos ha asignado. Primer reto, reconocer que la crisis económica que vivimos es una crisis de desigualdades. América Latina es la más afectada entre las economías en desarrollo y tiene además la mayor contracción en la historia. Para nada es coincidencia, casualidad, además que América Latina sea la región, sigue siendo la región más desigual del planeta. Solo unos datos de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, el PIB y la inversión se redujeron un 7.7 y un 20% respectivamente. Más de 2.7 millones de empresas han cerrado y el número de personas desempleadas ha aumentado hasta situarse en 44 millones. Pero este impacto económico de esta crisis está claramente segmentado en los sectores más vulnerables, principalmente debido a que la región de América Latina, según la OIT, 1 de cada 2 trabajos son informales. Y es alarmante lo que nos dice la CEPAL. El número de personas en situación de pobreza pasará
de 185 a 209 millones, es decir, de 30 al 33.7 de la población total. Y la población extrema alcanzará 78 millones, 8 millones más que iniciada la crisis. Dice la CEPAL que estamos retrocediendo a niveles de hace 27 años, de hace casi 3 décadas. Y los más afectados son las mujeres y las personas jóvenes, indígenas, afrodescendientes, inmigrantes. ¿Y por qué digo esto? Porque la pandemia pues, ha puesto en relieve la debilidad de nuestros sistemas de seguridad social, la fragilidad institucional y todas las desigualdades estructurales existentes en América Latina. Una visión de estas desigualdades a la luz de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los denominados DESCA, es esencial para afrontar los retos que se nos presentan. La justicia social no debe tener bandera política, no es de izquierda ni de derecha, es un imperativo para lograr la dignidad humana y, por cierto, para lograr la efectividad de los derechos civiles y políticos. Segundo gran reto, y ya me voy a ir más rápido, el reconocer que los efectos de la pandemia han sido desproporcionados en mujeres y niñas. La pandemia no tiene rostro de mujer. La pandemia ha afectado de manera desproporcional a las mujeres y niñas. Según datos de la ONU Mujeres, globalmente, 243 millones de mujeres y niñas han sido sujetas a violencia sexual y física en los últimos 12 meses. Y en varios países de América Latina, desde el inicio de la pandemia, se ha incrementado un 25% los llamados a las líneas de apoyo. Tercer gran reto en esta pandemia o en este mundo post-pandemia para los derechos humanos es asegurar el derecho al acceso a la educación de millones de niñas y niños. El distanciamiento social ha significado un distanciamiento también educativo. Cuarto reto, desafío, es compaginar las políticas públicas del mundo post-pandemia con las obligaciones ambientales. El clima está cambiando, pero nuestra actitud aún no. El cambio climático no es un invento, es una realidad que sufrimos y debemos afrontar. El Acuerdo Climático de París estableció ambiciosos objetivos para tratar de limitar los efectos del cambio climático. Sin embargo, vimos que pues, en una reciente cumbre no tuvo los efectos esperados. Antonio Guterres, el secretario de Naciones Unidas, ha señalado que la crisis medioambiental es otra sentencia de muerte para el mundo que conocemos. La guerra de Ucrania y la pandemia han cambiado las prioridades y parece que la discusión sobre temas ambientales ya no es urgente. Y por eso hoy más que nunca hay que resaltar la importancia del Acuerdo de Escazú, que entró en vigor hace un año, en abril de 2021, un importante tratado internacional regional cuyo objetivo principal es la implementación plena y efectiva de los derechos al acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Quinto desafío es la brecha digital y la conectividad, que para algunos ya es un derecho humano, que incluso así está ya en algunas legislaciones. Las reglas del mundo real aplican también al mundo digital. La relevancia que tienen las nuevas tecnologías para mejorar el bienestar en general, nuestro bienestar, pero también están los desafíos que puede constituir su uso malicioso mediante la vigilancia, la represión o el acoso o el discurso del odio en línea, aquello que el secretario general de Naciones Unidas ha denominado nuevas fronteras de los derechos humanos, constituye un reto esencial en tiempos de post-pandemia. La tecnología es una herramienta sin lugar a dudas muy importantes. Esto permite que hoy esté aquí
interviniendo en este importante congreso. Sin embargo, la brecha digital, los apagones de Internet, la desinformación, la proliferación de spyware y la utilización de la inteligencia artificial para restringir derechos y libertades hacen cuestionarse la necesidad de una adecuada gobernanza del Internet. Especial preocupación tiene la censura contra minorías étnicas, religiosas, comunidades indígenas, defensores de derechos humanos, especialmente mujeres de manera diferencial, así como miembros de la comunidad LGBTI. Sexto reto, la crisis migratoria. La crisis de migración es una crisis de solidaridad. Según cifras de la ONU, para 2020, 281 millones de migrantes a nivel mundial, lo cual corresponde alrededor de un 3.6% de la población mundial, se encontraban en esta situación de migrar. Una persona de cada 30 son migrantes en el mundo. En nuestra región, América, existen 70 millones, de los cuales cerca de 11 millones se encuentran en América Latina. Y bueno, la guerra con Ucrania ha impuesto nuevos retos para la protección internacional en el mundo. Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde el 24 de febrero, por lo menos 5.5 millones de ucranianos y ucranianas han tenido que salir de su país. Tal como lo ha señalado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, un enfoque humano en materia migratoria y basado en principios no debería ser la excepción, debería ser la regla. Y séptimo, con esto voy a acabar, es entender la democracia como un derecho. Aquí son enormes los retos a nivel global, en América Latina también, que enfrenta el Estado de Derecho y las democracias debido al populismo y al autoritarismo. Los derechos humanos pueden absolver la sentencia de muerte a la democracia. Y por ello es muy importante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas como, que es muy robusta, por cierto, de libertad de expresión, independencia judicial, separación de poderes, acceso a la información pública, derechos políticos y en general vigencia del Estado de Derecho. Hay que recordar que hace poco más de 20 años se aprobó la Carta Democrática Interamericana. No es un tratado internacional, pero sí es un instrumento de interpretación auténtica que utiliza la Corte Interamericana para interpretar la Convención Americana y los demás tratados internacionales que tiene competencia. Y termino con lo que dice su artículo primero, que es muy importante. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Y por ello, la jurisprudencia de la Corte creo que hoy más que nunca debe de estar ahí presente al constituir, a mi entender, una suerte de patrimonio cultural de América Latina en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo para la vigencia plena de los derechos humanos. Muchas gracias, Cruz, y saludo muy cordialmente a la ponente, a los ponentes de esta mesa y a quienes nos están siguiendo. Muchísimo. Muchísimas gracias, profesor. Como sabemos todos, entre los derechos humanos está el derecho al descanso y a todos nos interesa muchísimo que los jueces tengan sentido común y la cabeza despejada. Dormir es regenerar el cerebro para poder valorar los asuntos tan importantes que tiene la Corte entre manos. A mí me gustaría hacer una invitación a quienes nos escuchen, no solamente a quienes estáis aquí presentes, sino a quienes tengáis la posibilidad de vernos luego. En Europa somos unos grandes desconocedores del sistema interamericano de derechos humanos. Es una gran fuente de aprendizaje, de conocimiento y, sobre todo, es una escuela para fortalecer las instituciones a nivel mundial. Tiene
un gran componente geopolítico y yo creo que podemos aprender mucho. Yo he estado intentando estudiarlo los 2 últimos años y creo que sé muchísimo más de la vida, de los derechos de los demás y del mundo desde que conozco esa gran columna vertebral que tienen en Latinoamérica para el fortalecimiento, para ser vigías y para tener una vigilancia estrecha de lo que hacen los estados, ¿no? Para que cuando en un estado la democracia no está consolidada y las instituciones no son fuertes, siempre haya alguien que supervise. Hay un riesgo en todas las facetas de la vida, en el derecho también suele pasar, que es que nos creamos que vamos descubriendo las cosas por nosotros mismos. Y yo, antes de que se vaya el profesor, a mí me gusta mucho siempre referirme a alguien que haya hecho un buen trabajo y que se merezca un homenaje. Y en este caso, yo creo que para quienes no conozcáis la figura de Cansado Trindade, que acaba de morir, que ha sido compañero de casi todos, me gustaría que esta mesa redonda sea un homenaje hacia él y una invitación a todos a que conozcáis el trabajo de toda su vida. Así que te disculpamos para que te puedas ir a dormir, Eduardo, querido profesor, porque creo que como yo lo he hecho al revés, como a mí me tocaba terminar las clases a las 2 de la mañana, yo sé lo que es eso, así que descanses y millones de gracias por tu intervención. Pasamos ahora con otro de mis profesores, que es el profesor Ayala. Es un abogado, es un abogado litigante, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, ha llevado de los casos más conocidos en Latinoamérica y es profesor titular y jefe de cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la University of Oxford, en Georgetown University, en la American University, en el Washington College of Law y en la Universidad Panamericana de México. Además, es profesor adjunto visitante de la American University, vicepresidente y miembro de la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra, en Suiza. La experiencia del profesor Ayala es muy dilatada y fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relator de los pueblos indígenas de las Américas y presidente de la Comisión Andina de Juristas. Asimismo, ha sido miembro de la Comisión Internacional designado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para el proceso de selección y nombramiento de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador y consultor de la ONU para el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Además, es miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, tiene una ingente producción de libros, de publicaciones, y es un abogado y defensor de los derechos humanos ante organismos nacionales e internacionales. En mucha de la jurisprudencia a la que hacía antes referencia el profesor aparece su intervención y es un verdadero placer y un privilegio contar hoy con la presencia del doctor Carlos Ayala. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Cruz, por esa presentación tan generosa y muchas gracias, por supuesto, a los organizadores de este Congreso Iberoamericano, a quienes han hecho posible este Congreso y muchas gracias por la invitación a participar en este panel tan prestigioso, comenzando por su moderadora y por todos los compañeros integrantes. La verdad es que es un placer, y a Eduardo Ferrer, que lo acabamos de escuchar. Bueno, yo creo que Eduardo acaba de hacer una especie de visión panorámica de lo que vamos a estar conversando en la hora de la mañana de hoy, porque ha hecho un paneo bastante completo de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos y su impacto sobre las personas, su impacto sobre los seres humanos en su vida diaria. Y esto de los derechos humanos no debemos verlo como algo abstracto, como algo que no me afecte en mi vida diaria, como algo que le afecta a otros, sino que es precisamente para apoderarnos y empoderarnos de estos conceptos en nuestra vida diaria, pero además en nuestra vida como ciudadanos, como miembros de comunidad y en la lucha constante por la evolución de las libertades.
Yo quiero comenzar reforzando un concepto que ha repetido la Corte Interamericana desde sus primeras sentencias, y es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se basa sobre un concepto que es una tríada inseparable entre precisamente derechos humanos, Estado de Derecho y democracia. Pero una tríada inseparable que debemos leer, por supuesto, en clave de derechos humanos. Yo que soy profesor de Derecho Constitucional, en una clasificación pedagógica de las constituciones decimos que hay una parte dogmática de los derechos y hay una parte orgánica de la organización del poder. Bueno, yo creo que esa clasificación ha complicado entender que precisamente la convención y las constituciones son un todo. Como lo decía Eduardo hace un rato, tenemos derecho a la independencia judicial, pero el poder judicial es un poder del Estado que se rige por las normas de estructuración del poder público, pero al mismo tiempo en los derechos tenemos un derecho al acceso a la justicia a través de un debido proceso, y ese debido proceso incluye jueces independientes e imparciales. Entonces, la idea que quiero comentar muy brevemente es cómo precisamente en el sistema iberoamericano, a través de una lectura en claves de derecho, ha habido una interacción entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Por ejemplo, cuando los sistemas se deterioran de democracias a autocracias, una de las primeras cosas que vemos es el ataque a los jueces, es el ataque a la independencia judicial. Lo vimos en el caso del Tribunal Constitucional de Perú en la época de Fujimori, destituidos los jueces porque dictaron una sentencia que no le gustó a Fujimori porque tenía que ver con la interpretación restrictiva de su reelección, y fueron destituidos arbitrariamente. Los jueces tuvieron acceso al sistema interamericano, se establecieron los principios, digamos, por primera vez en clave jurisprudencial de la protección de los jueces, ya no solamente nosotros los justiciables como derecho de acceso a la justicia independiente, sino el derecho del juez a poder ejercer su función judicial con independencia. Luego lo vimos en una saga de casos de Venezuela, donde con la excusa de una reestructuración judicial se le quitó la independencia a los jueces y se convirtieron en funcionarios de libre nombramiento y remoción, y la Corte viene a ponerle coto a eso diciendo, mire, primero la provisionalidad no puede ser la regla sino la excepción, pero es que además, aunque el juez sea provisorio, bueno, tiene estabilidad mientras es juez y no puede ser sujeto de una remoción, porque lo importante de la independencia, dijo la Corte en ese caso, es que el juez pueda dictar su sentencia libre de presiones externas, y para eso está garantizada la estabilidad de los jueces. Y así hemos visto casos en el hemisferio. La destitución del Tribunal Constitucional de Ecuador es otro caso importante sobre la independencia judicial, la destitución de los jueces en Honduras a raíz del golpe de Estado que hubo hace pocos años. Y en todos esos hemos visto el desarrollo de la idea del Estado de Derecho, de la democracia, de la independencia judicial y de los derechos humanos. Además, la responsabilidad del juez como tutor, protección, guardián de los derechos humanos. O sea, no estamos hablando de estas cortes internacionales solamente como instancia supranacional, sino que le toca esa responsabilidad de ser un juez de derechos humanos a cada uno de los jueces a los cuales tenemos y debemos tener acceso en nuestros estados. Otro tema clave para la democracia ha sido la libertad de expresión de nuevo, ya sea en las transiciones, como por ejemplo lo vimos en Chile. En la Constitución del 80 de Pinochet se había incorporado una norma constitucional que permitía la censura previa,
y una censura previa hasta de una película, una censura previa inclusive impuesta administrativamente o judicialmente. Bueno, la Convención Americana en materia de libertad de expresión prohíbe la censura previa de espectáculos públicos, lo cual indudablemente es conciliable con la idea de la clasificación por protección a la infancia del acceso a los espectáculos públicos. Pero en ese caso, fíjense ustedes cómo el debate interno en Chile en la transición permitió que esta sentencia del caso de la censura de la película La Última Tentación de Cristo permitiera el cumplimiento de la sentencia nada más y nada menos que a través de la modificación de la Constitución de Chile, de la ley y del reglamento, precisamente en un proceso donde el sistema interamericano sirve de apoyo en procesos de transición. Pero en procesos, digamos, de ataque a la libertad de expresión, de ataques físicos contra periodistas, de asesinatos de periodistas. Ustedes saben que tenemos la región más violenta en materia de asesinato de periodistas, está en América Latina y particularmente concentrada entre México y Colombia, pero en todo el hemisferio hay una gran agresión a periodistas. Pero, por ejemplo, los casos de cierres de medios de comunicación han llegado, como el cierre de la televisora RCTV en Venezuela, al sistema interamericano, afirmando el pluralismo en la libertad de información. Es decir, la responsabilidad del Estado de asegurarse que todas las visiones y las dimensiones, aun aquellas que resultasen incómodas o que irrespeten al poder público, tienen derecho a expresarse y el Estado tiene que garantizar ese pluralismo. Y otro caso, por supuesto, en una saga de afirmar en una democracia la libertad de expresión, que no se utilice el derecho penal en todos estos delitos clásicos de difamaciones o de injuria, cuando cuestionamos a nuestros funcionarios públicos, cuando cuestionamos a nuestros gobernantes. Tenemos derechos, inclusive en el debate político, hasta a incurrir en excesos o en irrespetos, porque si el debate público no es robusto, no es dinámico, sino inhibido, impide el desarrollo democrático y la protección de los derechos humanos. Entonces, esto ha servido también, esta jurisprudencia interamericana, para la modificación de las leyes que se llaman de desacato, que sobreprotegen a funcionarios públicos, o inclusive la penalización simplemente por vía entre particulares de puro exceso en la persecución de la libertad de expresión, no solamente por la prensa, sino también en otros medios. Y por último, ya lo mencionaba de alguna manera también Eduardo, todo el desarrollo de los derechos políticos. O sea, la importancia de la afirmación tanto del derecho político, por ejemplo, de la participación de los pueblos indígenas en el caso Yatama, y a la participación en las elecciones locales de acuerdo a su propia fisonomía cultural, ¿verdad? Y no imponerle el partido político tradicional para que elijan los pueblos indígenas, y ese es el caso Yatama, pero al mismo tiempo el ejercicio libre de los derechos políticos impide, de acuerdo a la Convención Americana, que puedan haber exclusiones o inhabilitaciones en sede administrativa y que no puedan ser consecuencia de un uso proporcional de la justicia penal por condena penal. Pero lo bonito, y con esto voy terminando, del sistema interamericano, es que ha permitido ver que se debe proteger a las víctimas independientemente de su ideología, independientemente de su origen nacional. Fíjense, en este tema de los derechos políticos de inhabilitación, la Corte Interamericana ha protegido a Leopoldo López en Venezuela, ¿verdad? En el espectro, digamos, de oposición, por decirlo así, al régimen autoritario en Venezuela, pero también tenemos un presidente que acaba de ser electo en Colombia, Petro,
que gracias a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos superó una inhabilitación impuesta por vía administrativa que la Corte ha declarado igualmente inconvencional. Entonces, esto de los derechos para todos es muy importante, particularmente en un momento en el cual la región, yo diría el mundo, y con esto termino, está sufriendo de un grave acecho que son los populismos autoritarios, que ya no son que si de izquierda o que si de derechas, sino populismo autoritario puro y que a veces usan las gorras de izquierdas o de derechas, pero que tienden a desdibujar el Estado de Derecho, todo lo que acabamos de hablar, la independencia judicial, la libertad de expresión, y por allí se nos van los derechos humanos. Y creo que ese es el gran reto que tenemos en el mundo y en el sistema interamericano. Y por supuesto me han quedado una serie de temas afuera que podemos seguir completando, porque con pobreza tampoco puede haber derechos humanos. Es un concepto integral y no un menú a la carta, los derechos humanos. Muchas gracias. Se ha referido el profesor Ayala a los atentados contra los periodistas en Latinoamérica. Quiero recordar que tenéis disponible en la biblioteca de la UNIR, en el seminario que dirigí yo sobre derechos humanos, la intervención de Lidia Cacho, que ya hoy es ciudadana española por carta de naturaleza por los problemas que ha sufrido en México, y que yo creo que es un asunto que podéis seguir y podéis conocer. Además, estaba siendo representado, no sé si habrán terminado ya las funciones, en una obra que ha escrito ella con su propia vida en los teatros en el Matadero. Y yo creo que es otro asunto que en España nos interesa conocer como ejemplo de las agresiones y de los atentados contra la integridad de los periodistas y la libertad de expresión. Me gustaría resaltar de los profesores que nos acompañan hoy, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, el rigor y la falta de vehemencia, en consonancia con lo que decía el profesor Ayala sobre la independencia de la ideología de quien sea juzgado, ¿no? Creo que uno de los ejemplos claros que ellos nos dan a todos los que hemos sido alumnos suyos es que la ciencia jurídica, la academia, pasa por el rigor, por el sentido común y por la falta de vehemencia. No puede uno volcar sus ideas personales, y creo que de ello son grandes ejemplos todos los profesores que nos acompañan. Tengo el placer, el privilegio de presentarles a un profesor muy querido, todos son muy queridos, pero creo que tienen la suerte y el privilegio, no sé si sois conscientes de la suerte y el privilegio de las personas que nos acompañan. El profesor Grossman es una personalidad reconocidísima en la promoción de la protección de los derechos humanos, el derecho internacional y la educación legal. Sé que se va a enfadar conmigo, pero dicen que es uno de los latinos más influyentes en Estados Unidos. De hecho, el otro día en una cena recordábamos que cuando fue el asalto al Capitolio, él nos lo avisó un mes antes en clase, o sea, tiene puesta la oreja en la tierra porque sabe por dónde vienen los caballos. Actualmente es profesor, decano emérito y catedrático en Derecho Internacional y Derecho Humanitario en el Washington College of Law de la American University, en la que estuvo 21 años como decano, presidiendo su transformación en un centro mundialmente reconocido en la educación y promoción del derecho internacional de los derechos humanos. El profesor Grossman, voy a tardar un poco porque es que tiene una trayectoria dilatadísima. Es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, que es el órgano de Naciones Unidas cuya función es la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, siendo reelecto por otro periodo de 5 años desde 2021. Y ese mismo año, o sea, el año pasado, fue nombrado asesor especial del fiscal de la Corte Penal Internacional. Si miráis en Google podéis comprobar que su labor en este sentido está siendo muy activa y está haciendo cosas verdaderamente importantes. El profesor Grossman fue miembro y presidente de las Naciones Unidas del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, de los órganos de tratados de derechos humanos de la ONU, como asimismo es miembro y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo fue.
En la misma institución también fue el primer relator de los derechos de la mujer. Un hombre, que eso no está nada mal. Y relator especial de los derechos de las poblaciones indígenas. Ha representado a víctimas de violaciones como miembros de los órganos de supervisión. El profesor Grossman ha contribuido en algunas de las decisiones históricas más fundamentales en la protección de los derechos humanos, incluyendo los primeros casos de desapariciones, la prohibición de cualquier tipo de discriminación, etnicidad, racial, de género, por orientación sexual, los derechos de las poblaciones indígenas y las personas y grupos puestos en situación de vulnerabilidad. Esto, lo de los grupos de especial vulnerabilidad, es algo muy importante siempre en su discurso. La prohibición de tortura, el carácter absoluto de la prohibición de refoulement, la libertad de expresión, los derechos políticos, el debido proceso, los derechos de los detenidos y encarcelados. Grossman es abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Ámsterdam en los Países Bajos. Es muy gracioso porque él dice siempre que en Ámsterdam estuvo becado por Pinochet. Él tuvo que salir en aquel momento. Y es autor de numerosos libros y publicaciones sobre derecho internacional, educación legal y derecho de las organizaciones internacionales. Ha recibido todos los premios que os podéis imaginar y doctorados de honor, entre ellos en las universidades de Chile, Perú, en Colombia, en los Estados Unidos, incluyendo el premio Henry Egerton de Libertades Civiles de la Unión Americana. Bueno, podría seguir con su amplio currículum, pero el profesor es una eminencia y de verdad quiero que valoremos todos la suerte que tenemos con este plantel tan maravilloso de profesores. Profesor. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Cruz Sánchez de Lara por esta exagerada presentación. En segundo lugar, ¿estamos bien? Yo vine con orquesta, ¿no? A ver, ahí estamos bien. ¿Sí? Ahí. Ya. Agradecer nuevamente a los organizadores de esta conferencia. Siempre es importante intercambiar opiniones y crear espacios de comunicación, sobre todo cuando estamos viviendo en un mundo crecientemente polarizado, ¿eh? Y el buscar el diálogo, el entendernos es esencial. ¿Para qué decir el diálogo entre España y América Latina, que tiene una función muy especial por los lazos comunes que nos unen? Es un honor también estar en un panel con gente tan importante y que han contribuido tanto a la promoción y protección de los derechos humanos. Es bueno seguir a Eduardo y Carlos. Ellos en sus presentaciones han dejado claro una cosa teórica, que no por ser evidente no es menos importante, que es que en los derechos humanos siempre hay que poner primero los hechos. Como se dice en fenomenología, hay que ir a los hechos en primer lugar. No hay que partir de conceptos abstractos que a veces tienen una coherencia lógica, pero que no dan satisfacciones a las aspiraciones de justicia de la gente. Y esto no es simplemente una cuestión metodológica, sino jurídica. Los órganos de supervisión han desarrollado una metodología, por ejemplo, en la reparación, en que es esencial la víctima en primer lugar, y la opinión de la víctima. Por ejemplo, en establecer el contenido de la reparación, formas de reparación y la consulta a la víctima. Y en los derechos humanos se estableció prácticamente desde el comienzo, en la opinión consultiva de la Corte sobre reserva a la Convención de Genocidio, la Corte Internacional de Justicia, que a diferencia de los tratados clásicos de derecho que establecían un equilibrio entre dos, digamos así, estados, si había en esos tratados problemas de interpretación, por ejemplo, si México le compraba a España algo y México no pagaba o España no entregaba algo, si había una duda interpretativa se resolvía a favor de la soberanía estatal.
Se suponía que ninguno de los dos estados habían querido entregar más soberanía que la que estrictamente se podía deducir. Y esto porque habían obligaciones recíprocas. Yo compro, tú pagas, si no me entregas, yo no te pago, etc. En los tratados de derechos humanos no hay esa reciprocidad entre las partes. Si dice no hay que torturar, no hay que discriminar, no hay que matar, no hay otro estado respecto del cual uno pueda decir él incumplió y por lo tanto yo puedo incumplir. Entonces, jurídicamente se estableció que hay una interpretación pro homine, lo que quiere decir, en caso de duda, resolvemos digamos así, el tema interpretativo a favor de las personas. Entonces, esto es una cuestión jurídica. Y ustedes han visto que en las presentaciones de Eduardo y Carlos, lo que está presente es la gente, no simplemente principios abstractos. Primero vemos que hay pobres, que hay periodistas asesinados, que hay temas de discriminación, y eso buscamos resolverlo a través de los derechos humanos, y no estamos simplemente partiendo de lo abstracto, como con un pie grande tratando de meterlo en un zapato chico sobre la base de deducciones de carácter lógico que no miran lo que pasa en la realidad de la vida. Es también para mí un placer estar aquí hablando en castellano. La mayoría de mi trabajo académico y en mi vida profesional ha sido en otros idiomas, entonces tiene un sentido especial también hablar en el idioma español, que ha sido sobre todo para los amigos, las amigas, la familia. Entonces siento como que estoy compartiendo intimidades con la gente, les quiero decir. Así que vamos a tratar de compartir estos secretos en un ambiente de intimidad. Ahora, voy a hablar un par de cosas sobre el sistema interamericano. En primer lugar, este sistema tiene tratados, declaraciones que establecen derechos. Para poder medir conducta hay que tener marcos de referencia, entonces establecer un catálogo de derechos que pueden ser interpretados, desde luego, y son interpretados evolutivamente. En segundo lugar, hay que tener órganos de supervisión, y en el sistema interamericano es la Comisión y la Corte. En el tratado clásico eran otros estados los que medían el cumplimiento e incumplimiento con las obligaciones jurídicas. Ustedes pueden ver los problemas de eso. Hay estados más poderosos, menos poderosos. Los individuos además no tenían derechos internacionales. Entonces, una gran conquista de la humanidad, que haya catálogos de derechos y además que los individuos puedan acceder a órganos independientes a través de sistemas de petición individual, entre otras cosas. En las Américas, los catálogos de derechos están en la Declaración Americana, que se transformó por el derecho consuetudinario en obligatorio en varios y no en todas sus disposiciones. Y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras, además hay una convención sobre derechos económicos, sociales y culturales, y hay convenciones específicas sobre desapariciones, prohibición de violencia contra la mujer, etc. Y ahí se miden las conductas. Ahora, el primer órgano que hay es la Comisión Interamericana, que es un órgano único, porque tiene múltiples funciones. Sistema de casos, los individuos van ahí y la comisión decide, y después, si un Estado no cumple, la comisión puede decidir ir a la Corte. Pero además la comisión hace otras cosas, informes de países, asesora a la Organización de Estados Americanos, tiene relatores temáticos, 13, sobre derechos económicos, sociales y culturales, condiciones carcelarias, temas de LGTBI, inmigrantes, etc. Y eso es como formulaciones de políticas públicas que asisten a los estados y a la Organización de Estados Americanos en la realización de los temas de derechos humanos. Ahora, ¿cómo ha funcionado esto en la práctica? Voy a identificar 3 momentos que están interrelacionados en lo que ha sido la contribución, la Comisión y mencionando a la Corte también. La primera fue la lucha contra las dictaduras. En los 80, imagínense, 30.000 desaparecidos en Argentina, 3.000 en Chile, cientos de miles en Centroamérica.
con dictaduras además que señalaban que los derechos humanos eran una forma de debilitar la mano de los poderes ejecutivos, cuyo objeto era la defensa de la civilización occidental frente a los ataques. Y los defensores de derechos humanos eran vistos como, en el mejor caso, como tontos útiles, de la que limitaba la acción de los ejércitos en combatir estas lacras, ¿no?, que iban contra la civilización occidental. Uno se pregunta, la civilización occidental tiene que ver con el desarrollo de valores, pero en ese momento, también en el marco de la Guerra Fría, se articuló de esa manera. La Comisión jugó ahí un rol central, a través de informes de país, con visitas o no visitas, más de 70 informes, que contaron lo que pasaba. Y mantuvieron una narrativa de valores y de dignidad humana en un hemisferio en que no se reconocían y se actuaba agresivamente en contra de los derechos de la gente. Y esta narrativa jugó un rol central en los procesos de transición, porque documentó lo que ocurría en el hemisferio con legitimidad. Excepcionalmente había casos, en realidad uno nomás, porque cuando uno tiene que ver con decenas de miles de desapariciones no puede abrir un caso, hay condiciones de confidencialidad, ¿no es cierto? Hay una presunción de que el Estado no es responsable, pero si no se presenta el tema de un desaparecido en las primeras 24 horas, las chances de que esa persona aparezca con vida son mínimas. Ahora, hubo un caso que tuvimos, yo no estaba en la comisión, pero representé a las víctimas, el caso de Manfredo Ángel Velázquez Rodríguez, desaparecido en Honduras. Y fue uno de los pocos casos, porque en lo central la defensa tenía que ver con tratar el tema al por mayor, como le digo, con informes de países que hicieran una radiografía de los países. Pero ese caso fue importante porque mostró la realidad de las desapariciones que eran negadas. Si ustedes ven las representaciones de los diplomáticos de las dictaduras en las Naciones Unidas, en la OEA decían no había habido ni una desaparición. Y ese caso mostró en la historia de Manfredo Ángel Velázquez que sí había habido desapariciones, generó todo un proceso de transformación con los tratados regionales y universales sobre desapariciones, y además incluyendo el tema de las desapariciones en el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces, una cosa central, además del sistema, fue mantener un espacio de sanidad. En las dictaduras se producen trastocaciones del sentido común y los valores. Y lo que la gente no haría en otras situaciones, lo hace en una dictadura, en ambientes polarizados. Y después retroactivamente dicen cómo fue posible todo esto, en el marco de sociedades muy fracturadas y con oposiciones y antagonismos tremendos. Entonces, eso fue una contribución del sistema interamericano esencial. Una segunda etapa del sistema interamericano tuvo que ver con la elección de gobierno democráticamente en la región. Un cambio de las condiciones políticas generales en el país. Elecciones en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, etc. Y con gobiernos que querían colaborar con el sistema. Y ahí se pasó del énfasis en el sistema de informes generales frente a las violaciones masivas y sistemáticas, a privilegiar el sistema de casos individuales, frente a estados que cooperaban. Había entrado en vigor además la Convención Americana el año 69 y muchos estados habían ratificado el derecho de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no se abandonó totalmente los informes países, pero pasamos a las peticiones individuales. Cuando yo fui presidente de la comisión, en el año 95, informé que teníamos unos poquititos casos, ¿no? Y habíamos pasado muy poco, unos 8 a la Corte. En el año 2000, cuando me tocó de nuevo, ya teníamos como 400 y tantos casos y habíamos pasado más de 2 decenas de casos a la Corte Interamericana. Entonces, había habido una transformación. ¿Qué pasó? Los gobiernos, además electos democráticos, se encontraron que habían asumido en el contexto de restricciones normativas
que heredaron de las dictaduras, que les impedían avanzar en los derechos humanos. Por ejemplo, leyes de amnistía, que impedían investigar los crímenes del pasado. En segundo lugar, leyes de restricción de la libertad de expresión, como decía Carlos, que criminalizaban la crítica a las autoridades públicas o quienes estuvieran en el dominio público. Todos tienen derecho a la honra, también quienes están en la política, pero también es esencial establecer lo siguiente, que el discurso político tiene que ser especialmente protegido, o la crítica de las autoridades políticas, con el objeto de promover el desarrollo social. Quienes están en lo político están más expuestos, y eso es bueno, al escrutinio y a la supervisión de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, la idea era prohibir el desacato. Esto es la criminalización de la crítica a quienes estuvieran en la autoridad pública. Un primer caso que tuvimos, el caso de Berbisky contra Argentina. Berbisky dijo, los jueces de la Corte Suprema Argentina son todos unos asquerosos. Tuvo una pena, una condena a prisión, pago de pena, y ahí tuvimos la oportunidad de adoptar una opinión consultiva, en que dijimos, bueno, miren, todos aspiramos a un diálogo civilizado, pero la libertad de opinión no cubre solo el debate racional en lo público, también el emocional. Y además, lo que corresponde cuando alguien dice algo es contradecirlo. Además, no queremos burocracia que nos censuren lo que es bueno o malo decir. Además, hay muchas obras de arte que usan lenguaje soez o vulgar. Otra cosa es decirle en la cara a alguien las palabras de... Ahí es otra cosa, ¿no? O sea, le dicen un ladrón sin vergüenza, es otro tipo de cosa, pero en el debate público es posible expresar opiniones y el otro puede contradecirlo. Lo que es esencial ahí es que no haya responsabilidades penales. La autoridad y todos quienes quieran se pueden defender bajo la responsabilidad civil, ¿no es cierto?, con ataque en contra de su honor, siempre que sea proporcional, que no sea, no establezca, digamos así, reparaciones que tengan un efecto disuasivo. En el marco de un hemisferio en que había corrupción también le dijimos a muchos presidentes, oiga, ¿les conviene esto? Mire, ¿cuántos terminan después presos por corruptos? Mejor que sepan antes lo que está pasando. Además, lo que Berbisky quería decir era que eran todos unos asquerosos, eso decía él. No quería decir, con el debido respeto, tengo otra opinión respecto de decisiones que ustedes han tomado. Entonces, ahí se estableció el tema de ese tema. Después está otra herencia de la dictadura, fue la amnistía, y ahí tuvimos el caso Barrios Altos, en que una unidad del ejército peruano ametralló a unas personas que estaban recolectando dinero para una fiesta, creyendo que eran de Sendero Luminoso, y después establecieron una amnistía generalizada. Entonces ahí se estableció la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos, y en un proceso se llegó a la transformación en América Latina de justamente estas leyes de amnistía, que eran de autoamnistía, que fueron adoptadas por los regímenes dictatoriales antes de irse. Ustedes ven el impacto de transformación que tuvo el sistema interamericano. Entonces esta fue como una segunda fase con un cambio metodológico al sistema de casos. Después viene la tercera fase, que es la fase actual, que yo la llamaría de alguna manera una fase de inclusión, que todos cuenten. Porque América Latina es el continente más desigual del mundo, y como nos decía Eduardo, la tendencia es que haya más desigualdad. Y resulta que es esencial entonces poner ahí con realismo, por ejemplo, el temas de carácter económico, social y cultural, como por ejemplo el acceso a la salud. Y hay una sentencia de la Corte sobre, por ejemplo, acceso a la salud en relación a Guatemala, y hay otro tipo de cosas que están ocurriendo en esa dirección. Pero también está el tema de la mujer. Tuvimos el caso de Villagrán Morales, en que las mujeres casadas tenían que pedirle permiso, de acuerdo al Código Civil,
en varios países, en este caso en Guatemala, a los maridos con el objeto de trabajar. Oiga, ¿cuántas de ustedes son mujeres casadas y quieren tener que pedirle permiso al marido para trabajar? ¿Ya? Además trabajan doble las mujeres. Además del trabajo en la casa, tienen muchas veces tienen trabajos de carácter profesional. Y el tema de género y de la mujer es muy importante porque en muchos países había una discriminación de jure, no solo en la práctica. En casi ningún país hay igualdad entre la mujer y el hombre, en el pago, por ejemplo, del mismo trabajo, en la presencia en las altas, digamos así, entidades del gobierno o en las entidades corporativas. Bueno, entonces, esta segunda fase tenía que ver con poblaciones indígenas también. Ahí tuvimos un caso, esta tercera fase, el caso de Aguastingui contra Nicaragua, en que se le dio derecho a una compañía sudcoreana de cortar los árboles en las tierras indígenas. Y la Corte estableció en ese caso que las poblaciones indígenas tenían derecho a las tierras donde tradicionalmente cazaban y pescaban. Entonces, y había una línea de casos para estudiantes que quieran escribir sobre algo entretenido, el tratamiento de poblaciones indígenas en la región. Está el tema de libertad de expresión, de la discriminación por cualquier razón, de grupos de discapacidades, temas de orientación sexual, temas relativos a raza, religiones. Entonces, la idea es ir expandiendo estas dos cosas, como dijo Carlos, que, bueno, voy a mencionar dos, alas de la libertad humana, que son los derechos humanos y la democracia. Para ir terminando, quisiera decirles que hay desafíos en la región muy importantes. Esos desafíos tienen que ver con el surgimiento de populismo y de doctrinas de distinto tipo que en vez de buscar una aproximación de derechos humanos y de democracia a los temas de la región, lo que buscan son formulaciones alternativas, a veces sobre la base de líderes carismáticos que pretenden interpretar la voluntad de las naciones y no tienen consideración a cosas como el imperio del derecho, la igualdad ante la ley, elecciones libres, separación de los poderes del Estado. Y desde luego no es fácil enfrentar los desafíos sobre la base del Estado de Derecho. Y a veces hay quienes dicen funcionan mejor otro tipo de aproximaciones. Yo soy realista. Dicen que Mussolini hizo correr los trenes en Italia a la hora y parece que eso es una cosa muy difícil. Algunos habríamos estado en contra de Mussolini aunque corrieran los temas, los trenes a la hora. Porque hay valores que son independientes de su efectividad en un momento determinado. Pero también, desde luego, la democracia es un camino de acción que ha mostrado su efectividad frente a la transitoriedad y a la subyugación que implican los sistemas autoritarios. Voy a terminar diciendo algo. Siempre recurrimos a la literatura con el objeto de mostrar con imaginación aspectos escondidos de la realidad. Y esto ha tenido que ver también con una contribución del sistema. Hay un libro muy interesante de Vargas Llosa que se llama La fiesta del chivo, que muestra una dictadura latinoamericana donde una persona que tenía el favor del dictador y lo había perdido, le entrega para reganar ese favor a su hija para que la viole. Y lo que a mí me sorprendió leyendo el libro de Vargas Llosa es que parecía como lo natural, como fue lo natural negar desapariciones, como fue natural aceptar que se tirara a la gente de aviones una vez que estaban neutralizados, como fue natural no darle justicia a las personas y a sus necesidades de justicia. Y retroactivamente uno dice, ¿cómo es esto posible? Entonces el libro nos muestra y nos denuncia esa realidad. Y la Comisión y el sistema interamericano han desempeñado eso, el tener un espacio de sanidad y de valores que nos muestre
la posibilidad de acción, no solo retroactivamente, sino prospectivamente. Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Como hemos empezado con retraso, vamos a dar paso a las dos últimas intervenciones y luego ya dejamos un poquito de tiempo para las preguntas del público porque se nos ha ido el tiempo un poco. Tenemos ahora la intervención de Gustavo Yal, que es ministro de Interior, Justicia y Derechos Humanos de Ecuador. Me encanta ese nombre, ¿no? Que Justicia y Derechos Humanos es un nombre que quizá debería incorporarse por el resto de las legislaciones. Es doctor en Derecho Internacional por la Universidad de la Sorbona, es diplomado en Estudios Avanzados de Ciencias Políticas por la misma universidad, abogado y doctor en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es profesor de diversas universidades y fue director ejecutivo del Programa de Reforma Judicial de Ecuador, Projusticia, por lo que ha sido ampliamente reconocido con diversos galardones y premios como la condecoración Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia, otorgada en España por la Fundación Carlos III, la Gran Cruz de la Orden al Mérito por la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, la Gran Cruz del Orden del Sol de Perú. No tendríamos tiempo para terminar todos los galardones que ha recibido por su trabajo. Fue secretario pro tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana y actualmente es consultor internacional, director académico de la Corporación 2030 y miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Justicia. Cuando quieras, Gustavo, la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Cruz, por esa presentación y muy buenos días con todos y con todas. Se impone evidentemente un agradecimiento a las universidades organizadoras, a UNIR, a la Universidad Francisco de Vitoria, y un agradecimiento muy personal para el director de este congreso, para mi amigo Manuel Lázaro Pulido, que no dudé en aceptar su invitación y que sin duda debe estar sintiendo la satisfacción que brinda el trabajo bien hecho, que se impone decirlo ahora en este último día del congreso, y creo que todos somos testigos de la calidad de este congreso. También debo decir, bueno, un agradecimiento también a Blanca y a todo su equipo, que no aparece mucho y que han hecho un trabajo realmente impecable y que vale la pena decirlo en este último día. También quiero decir que para mí es un honor compartir esta mesa con personas a quienes he seguido y que admiro mucho por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Y para mí es un desafío también estar en esta mesa con estas autoridades en derechos humanos. Yo quisiera hacer algo, quizás algo más terrenal, y es simplemente compartir la experiencia de un gestor de política pública en su momento que buscó que los derechos humanos, como bien se ha dicho hace un momento, no solo sean una categoría abstracta, sino que sean política pública tangible para los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, que se convierta en patrón de conducta de quienes están gerenciando el Estado. Al final, los derechos humanos no están, todo este desarrollo normativo y de convenciones y de jurisdicciones internacionales, están sin duda para proteger a las personas que individualmente han sufrido las violaciones de derechos humanos, y el trabajo de la Comisión, de la Corte Interamericana y de las Cortes Internacionales tienen una influencia no solamente en el caso específico de la víctima, sino que irradian en la vida de las personas, sin duda. Pero adicionalmente a eso, los derechos humanos deben ser patrón de conducta de las personas, patrón de conducta sobre todo de las autoridades que gerencian el Estado. Es decir, que inspiren política pública y de esa perspectiva puedan ser realmente tangibles en la vida cotidiana, de día a día de las personas. Para eso están los derechos humanos, para hacer que la convivencia entre las personas sean de una determinada característica, asegurando sus derechos. Entonces, desde esa perspectiva, hace un rato se ha mencionado insistentemente, y es así, y ese es de los males de América Latina, el continente más desigual del planeta. Y al mismo tiempo es el continente más violento del planeta. Y parece que las dos cosas van juntas. Por tiempo, lo que quiero hacer es compartir unos datos estadísticos y de cómo esto podría tener cambio. Creo que en América Latina tenemos mucho ensayo-error, avanzamos y luego retrocedemos otra vez al punto de partida. En algunos aspectos institucionales parecemos el mito de Sísifo, sobre todo en el tema de fortaleza del sistema judicial. Avanzamos un poco, luego se retrocede nuevamente.
Pero hay que seguir insistiendo, porque si nos quedamos en los diagnósticos realmente podemos quedar desesperanzados. Y hay que pasar del qué al cómo, hacer que esos desafíos puedan de alguna manera realmente significar avances. Entonces, hay una lámina que quería compartir con ustedes, unas pocas. Aquí está la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el continente, en Sudamérica, en el Caribe y Centroamérica. Y no sé si ustedes alcanzan a ver, yo no la verdad, pero pueden ver que si bien en Europa el estándar es menos de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, en el continente sudamericano, centroamericano, en el Caribe, Jamaica tiene como 60, si alcanzo a ver, 60 es una barbaridad, Venezuela tiene como 50, es una barbaridad, y tenemos estándares un poco más aceptables como el chileno, que está en un poquito menos de 4, que es un poco el mejor estándar, pero vemos procesos como el de Costa Rica, que siempre fue visto como un país extremadamente pacífico, que tenía 3, 4 y que hoy está en más de 10, si tiene 2 dígitos. Un poco para el continente sería bueno siempre mantenerse con un dígito, al menos con un dígito. Lo importante sería llegar a 3, al estándar europeo, que es menos de 2. Es que esto es algo que tiene relación directa con la calidad de vida de las personas, con el tema de la igualdad, con el tema de la seguridad del poder, con el tema de los derechos humanos. Es un derecho cotidiano, salir a la calle sin miedo, salir a la calle para tener un contexto de tener una vida tranquila. Esto no quiere decir, por supuesto, que si salen a la calle en Quito pasará algo definitivamente, pero hay una sensación de peligro, de inseguridad, que afecta directamente al tema del desarrollo humano también. Entonces, estos son temas que pueden y deben tener solución. Si la violencia no es una maldición sin posibilidades de salir de ella, que no es fácil, sin duda, pero que tenemos que hacerlo, porque si nos quedamos en el diagnóstico, quedamos, insisto, todos desesperanzados. Y tenemos que resolver, por lo tanto, también el tema de acceso a justicia, donde tenemos, los académicos somos fanáticos de las clasificaciones, pero a veces son útiles también para sistematizar los problemas complejos. Hay que resolver problemas de acceso a la justicia en términos económicos, en términos culturales, las barreras de acceso a los grupos de atención prioritaria, barreras geográficas, barreras de efectividad. Es decir, tenemos convenciones de derechos humanos que se traducen en que los poderes judiciales tienen que ser su primer refugio, donde si tengo una afectación voy a que un juez proteja mi derecho. Pero si yo vivo en Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, tengo que ir 2 días para llegar a la autoridad. Pues tengo un problema de acceso a justicia geográfico. O puede estar al lado del juzgado, pero no tengo acceso económico porque no tengo una asistencia jurídica gratuita. Estas cosas siguen siendo una realidad en muchas partes del continente. Esa es la parte cotidiana de el acceso a derechos y protección de derechos humanos. Entonces, se necesita política pública para darle efectividad, acceso económico, acceso en general a la justicia. Veamos el tema de los homicidios que hace un momento planteaba. Ecuador tenía en el año 2012 una tasa de homicidios de 12 por cada 100.000 habitantes y había logrado reducirla en algo en años anteriores. Pero ustedes pueden ver ahí un quiebre hasta el año 2017 muy importante, que llega hasta 5 homicidios por cada 100.000 habitantes y que fue un poco reconocido en el continente como el quiebre y la reducción más fuerte de la violencia. Lo primero que nos puede decir esto es que los problemas tienen solución. Los problemas técnicos tienen soluciones técnicas, los problemas legales tienen soluciones legales, los problemas financieros tienen soluciones presupuestarias, los problemas políticos tienen soluciones políticas y sobre todo de voluntad de hacer las cosas. Hacer esto no es fácil, no es nada fácil, exige mucho liderazgo, recursos, una visión integral, pero eso sí, bajo algo fundamental que Carlos ha subrayado, bajo las reglas del Estado de Derecho. Porque esto no se hace con limpieza social, al contrario, con limpieza social se agravan las cosas y crecen los niveles de violencia. Y al contrario, lo que has hecho es convertir a los policías en delincuentes. Y lo peor es que a veces se normaliza y, como decía el profesor Claudio hace un instante, se normalizan las cosas y entonces incluso alcaldes que tienen problemas de inseguridad pedían, cuando había en la policía ecuatoriana una unidad que todo el mundo sabía que se dedicaba a la limpieza social, pedían que venga. Estaba normalizado, porque si hay mucha delincuencia, que venga esta unidad. Cuando pudimos hacerlo, eliminamos esa unidad, porque el policía no puede ser un delincuente que haga lo mismo que hacen los delincuentes, porque la nobleza del Estado de Derecho es combatir a la ilegalidad con legalidad, y esa es su dificultad y su desafío, que es mucho más complejo y difícil hacerlo en términos democráticos y con principios que realmente produzcan un efecto real de disminución de la violencia. Entonces hay que también sacar al mal elemento.
Hay malos elementos en la función judicial, hay jueces corruptos. Y este es uno de los problemas también de no enfrentar las cosas, de no decir las cosas por su nombre y, por lo tanto, también ponerlo en el mito, ¿no? Y conciliar toda esa lucha por transparencia y tener jueces independientes con la independencia judicial, que resulta extremadamente importante, porque es como limpieza social. El efecto negativo de querer luchar contra la corrupción judicial atropellando la independencia judicial, pues tampoco termina siendo la solución. Insisto un poco más con este cuadro, porque ustedes pueden ver ahora que en el año 2012 estamos otra vez de vuelta al punto de partida y peor, 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si esta curva la cotejamos con la curva de reducción de la pobreza, resulta que pasa exactamente lo mismo. En el año 2012, por ejemplo, la pobreza extrema en el sector rural en el Ecuador estaba un poco antes, en el año 2007, estaba hasta en 60% de pobreza extrema en el sector rural. Eso significa, no tengo nada que perder. Si tenemos una población que no tiene nada que perder, no nos admiremos que haya violencia, que no se justifica, por supuesto, pero que hay que entenderla para poderla resolver. Y la curva de caída de la pobreza extrema en el sector rural, que llegó a menos 30, 25%, acompañó la caída también del tema de violencia social. Hoy por hoy estamos nuevamente en 50% de pobreza extrema en el sector rural y acompaña la curva de violencia. Entonces, estos temas creo que hay que verlos, hay que visualizarlos y saber que tienen antídotos, que no son fáciles, que exigen mucho trabajo y que tienen el desafío además de hacerse bajo los principios de respeto al debido proceso. Decía hace un rato el tema de acceso a derechos económicos y sociales, acceso a educación, a salud, a tener esperanza, una proyección de vida. Esto baja la violencia, por un lado. Y la otra es la impunidad. En Ecuador teníamos en el año 2012 que apenas el 30% de los homicidios eran esclarecidos y llegaban a una sentencia. Es decir, no se hacía homenaje a la vida, porque la forma de homenajear la vida es saber qué pasó cuando alguien se murió. Eso es hacerle un homenaje a la vida y saber que la vida es un derecho humano, que en la práctica es política pública. No podemos dejar un homicidio sin esclarecer, apenas el 30%. En el año 2017 se esclarecían el 90% de los homicidios, se llegaba a esta sentencia, se esclarecían y por supuesto también esto provocó la caída de la tasa de homicidios. ¿Creció la población penitenciaria? Sí, creció, pero creció ni siquiera al límite del promedio en América Latina. Estas tasas tienen muchas razones. Estados Unidos tiene 700 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, es la población penitenciaria más grande del mundo, y su país vecino, Canadá, es la población penitenciaria más baja del continente. Ecuador está más o menos en la mitad. Y ahí hay una gama de países que tienen unos más, otros menos. Pero las razones son distintas. En un caso, Chile, por ejemplo, tiene una tasa alta, pero es tal vez por la eficiencia de su sistema penal. Eficiencia en términos cuantitativos, quiero decir, no entro en lo cualitativo ahora. Pero Honduras tiene una muy baja, pero no es por las mismas razones que Canadá, sino por una ineficiencia del sistema, que cuando se vuelve más eficiente crece la población penitenciaria. Pero con esos presos hay que hacer algo. En Ecuador había la mayor parte de presos no tenían sentencia, hoy la mayor parte de presos tienen sentencia. Y decía, hay que hacer algo. Si el Estado no está presente en el sistema penitenciario, no está presente, es solamente síntoma de que no está presente en otros lados. O sea, si no puede controlar las cárceles, si no puede llevar derechos humanos a las cárceles, no puede llevar derechos humanos a ningún otro lugar. ¿Y tiene solución esto? La tiene, la tuvo y se vuelven a dañar las cosas. Una solución, y solo por tiempo lo pongo ahí, son aplicar las reglas Mandela en el manejo penitenciario en la región. Esto es fundamental. Quienes lo hicieron les fue bien y quienes no lo hacen, es decir, garantizar seguridad interna, control y rectoría del Estado. ¿Para qué? Si el Estado no lo hace, lo hacen las bandas. Y como lo hacen las bandas, siguen delinquiendo desde la prisión. Es decir, desde un recinto estatal se sigue matando gente, se siguen ordenando muertes. Cuando hay soluciones técnicas para eso, inhibidores de señales, etcétera, impedir que las armas entren a la cárcel, son temas que de sentido común se sabe que se pueden hacer. Cuando tienes una visión de derechos humanos, te das cuenta que tienes que hacerlo para poder garantizar derechos humanos dentro de la cárcel, para que esa persona que perdió la libertad no pierda la dignidad, no le violen en la cárcel y tenga una posibilidad de una esperanza de vida. Preocuparse por una población sensible como los privados de libertad resulta fundamental para lo que significa una vigencia real de derechos humanos. Voy muy rápido, no sé cuánto tengo tiempo, Cruz, pero voy a ir muy rápido. La justicia civil es importante también, no solo la penal, porque al final la carga procesal
2 minutos. La carga procesal es del 65% de materias no penales. Nos hacemos mucho énfasis en lo penal, el debido proceso, la defensa pública, etcétera, y está muy bien. Pero no hay que olvidar que el 65% de los usuarios del sistema de justicia son materias no penales y que exigen 2 cosas principalmente la gente. Exige rapidez y transparencia. Son las 2 cosas que exigen. Y ahora que veo a Elena, jueza de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, recuerdo cómo con Uruguay pudimos trabajar juntos para tomar la buena experiencia uruguaya y hacer del sistema procesal penal ecuatoriano en materias no penales un sistema procesal eficiente y rápido con la oralidad procesal como garantía, no como mecanismo de procesamiento de casos, sino como garantía ciudadana. Aquí decíamos, esto es muy rápido, ¿no? Ustedes ven los archivos que tenía la Función Judicial de Ecuador y cómo quedaron luego. Y a veces decíamos, ¿no? Dime cómo son los archivos de tu Poder Judicial y te diré cómo son tus jueces y cómo es tu función judicial. Que los archivos son la parte oculta, ¿no? Si la parte oculta, la que no se ve, está hecho un desastre, esto es síntoma de que también es un desastre no solamente el tema de archivos, sino toda la gestión judicial. Y estos temas son los tangibles, quizás los muy terrenales que estoy topando, pero acaban haciendo de los derechos humanos realidades vigentes. Ecuador tenía una confianza en su justicia del 7% en el año 2007 y llegó a tener, según la Universidad de Vanderbilt, en el año 2015, una confianza del 51%. Primera vez que le ganamos a Uruguay en Sudamérica. En ese año, según la Universidad de Vanderbilt, teníamos el primer puesto en confianza ciudadana en el sistema de justicia porque se resolvieron lo que la gente quería. Quería rapidez y quería transparencia. Evidentemente estas cosas, como digo, a veces resulta que vivimos el problema del mito de Sísifo. Terminando, yo no sé si podrán tener acceso luego a la presentación. Sí, y solo permíteme 10 segundos porque este es el diccionario panhispánico del español jurídico. Es una obra que resultó del sistema de cumbres iberoamericanas de poderes judiciales y como estamos en un congreso hispánico, entonces quería mencionar que en este diccionario, que fue un trabajo conjunto entre poderes judiciales de la región, existe una recopilación de información jurídica de toda la región en derechos humanos y en general de temas jurídicos, donde, por ejemplo, están expresiones quichuas como amaquilla, amayuya, amashúa, no mentir, no robar, no ser ociosos, que son términos jurídicos que los ha incorporado la Real Academia de la Lengua en este diccionario que lo emitió la Real Academia de la Lengua. Termino diciendo que el siglo XIX fue el siglo del poder legislativo, ahí se fortaleció y se consolidó. En el siglo XX en América Latina, los poderes que se consolidaron fueron los presidencialismos, los poderes ejecutivos. El siglo XXI tiene que ser el siglo del poder judicial para que realmente consolidemos la democracia basada en el Estado de Derecho. Muchas gracias y Muchas disculpas gracias. Ahora sí que queda claro que nos vamos a comer una parte de la pausa porque la extensión del tiempo no puede ir en contra de la voz de las mujeres y es cierto que, bueno, que aquí estamos un 40% y el 20% tiene que hablar, ¿no? Voy a presentarles a la doctora Mariela Morales, es investigadora senior del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público desde 2006 y dirige un proyecto interesantísimo que es el Ius Constitucionale Comune en América Latina. La verdad es que es gratamente interesante y les invito a todos a conocerlo. Desempeñó en sus primeros años profesionales altos cargos en la Procuraduría General de la República en Venezuela, el Ministerio de Justicia, la Gobernación del Agua, pero luego pasó a dedicarse totalmente a la investigación. Es coeditora de más de 30 obras que abarcan un amplio espectro del enfoque regional del constitucionalismo transformador y es una gran creadora de redes que están fortaleciendo desde su sede en Alemania el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es vicepresidenta de la sección alemana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y hay un concepto, como vamos fatal de tiempo, prefiero que hable ella que hable yo, hay un concepto en el que está trabajando también mucho, que es la internacionalización de los DESCA. Antes se hablaba solamente de derechos económicos, sociales y culturales y ahora ya se habla de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y ella es una de las grandes precursoras que está luchando porque esto se asiente. Y para 2022 coordina
en su agenda 10 nuevas publicaciones del Instituto en torno a los grandes temas importantes, a los grandes ejes temáticos de los derechos humanos, y yo creo que con ella vamos a terminar un ejemplo de lo que es el sistema interamericano. Tres grandes representantes, el primero de la Corte Interamericana, que es un organismo de verdad que merece la pena que estudiemos todos en España, porque tenemos que empezar a permear nuestras sentencias, como ya está pasando con las del Constitucional, de cuestiones como el control de convencionalidad. Tenemos 2 representantes litigantes, miembros de las instituciones que han representado a las más altas instituciones en el sistema interamericano, un ejemplo de cómo el sistema interamericano permea en la política estatal y cómo esa labor de supervisión hace que los Estados estén vigilantes para no cometer los mismos errores de siempre, y la academia, en el sentido más internacional, que desde Europa nos suma a esa labor por el sistema interamericano. Porque no se nos puede olvidar que lo que decía antes el profesor Grossman de la lengua es un camino que une 2 continentes y que nos hace responsables, desde España somos responsables del conocimiento de nuestros países hermanos y de la ayuda y la permeabilización de ambos sistemas. Mariela, te dejo ya y no te preocupes por el tiempo, porque todos somos conscientes de que mereces tu tiempo como han tenido todos. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Por supuesto, mi primera palabra es de gratitud a las universidades que nos convocan a este Congreso Internacional Hispanoamericano. Gracias, rector de la UNIR, por estar con nosotros, y gracias al rector de la Universidad Francisco de Vitoria. También en la persona de Manuel quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho posible este Congreso, a mis compañeros de mesa, profesores, admirados, queridos y amigos, y a Gustavo, que lo estamos incorporando, y a la moderadora. Gracias, Cruz, porque me parece que tuviste el impulso y también la fuerza para lograr que el tema de derechos humanos esté en este Congreso como un tema transversal. Y yo quiero retomar lo que se dijo en la inauguración. Se dijo en la inauguración, en la conferencia inaugural, que en función de los valores podríamos decir que en Hispanoamérica hemos construido algo valioso. Eran las palabras textuales. Y yo les propongo entonces hacer este viaje de Hispanoamérica a Latinoamérica como un espacio donde hemos construido algo valioso, sin duda. Y por eso, entonces, la mirada que yo voy a presentar es de la construcción de un ius comune en derechos humanos en América Latina. Y está enmarcado en los estándares de la sociedad democrática. El diagnóstico ha sido revelado, reiterado por todos y cada uno de nosotros. La desigualdad estructural, la violencia, hiperpresidencialismo, la pandemia, la crisis climática, la crisis de la humanidad con la guerra. Tenemos entonces grandes retos, pero especialmente estos problemas se reflejan en las condiciones tan precarias que afectan de manera desproporcional a las personas y grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por eso, en América Latina, la construcción del ius comune en derechos humanos implica libertad e igualdad. Y creo que lo que ha ocurrido con el discurso académico es que precisamente para contrarrestar estos impactos de estos fenómenos, en las últimas décadas distintos autores, autoras y diversos actores han contribuido a rescatar el valor de los derechos humanos con su potencial transformador de la realidad política y social, en este caso de la región. Yo me voy a permitir usar una palabra en alemán que describía los 40 primeros años, y era que los derechos fundamentales, los derechos humanos eran schlafende Normen, eran normas que estaban dormidas. Pero en el sistema interamericano, justamente lo que se produce con la creación de la Comisión de la Corte, con un acervo normativo creado
No lo olvidemos, la Declaración Americana fue anterior a la Declaración Universal. Tenemos una convención sobre derechos humanos que había aprovechado ya también los avances del Convenio Europeo y que dialoga con la Carta Africana, que se construyen los estándares en función de la permeabilidad de los estándares universales y también de los estándares comparados. Pero un rasgo particular de América Latina es que nuestras constituciones, con la ola de democratización, y como decía el profesor Claudio Grossman, profesor en letras también mayúsculas, se reaccionó frente al legado de las dictaduras, cómo lidiar para las transiciones democráticas, pero también, y muy importante, cómo enfrentar la violencia y las desigualdades. Y eso ha marcado una agenda por parte de la actuación, el mandato transformador de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para darle vida entonces a estas normas. Y de hecho la Corte pues interpreta que la Convención es un instrumento vivo. Entonces creo que lo importante es cómo enfrentar estas violaciones y transitar hacia la democracia. Y en la configuración de este constitucionalismo transformador, una mirada del constitucionalismo regional transformador, los estándares interamericanos van generando la interamericanización de los órdenes jurídicos nacionales. Para toda nuestra audiencia virtual y presencial, es conocido en Europa el proceso de europeización. Y ayer lo vimos, la decisión de Europa de admitir como candidatos, ¿verdad?, a los países. Y ha habido una primacía del derecho constitucional de la Unión Europea, ha habido un tribunal constante que ha velado por el cumplimiento de estas normas y hay una institucionalidad que garantiza los valores de la Unión proclamados en el artículo 2 del tratado. En nuestro caso, en América Latina, el constitucionalismo transformador va de la mano de los derechos humanos. Es allí donde podemos mostrar avances en la garantía de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Y por supuesto, esto, el acervo normativo con el que contamos, no solamente la declaración, la convención, sino también todas las convenciones interamericanas recogen esos estándares que son instrumentados a nivel nacional. Y es un proceso que se da por la permeabilidad de nuestras constituciones. El famoso artículo 10 de la Constitución española tiene otro desarrollo en América Latina. Y a medida que hemos pasado por momentos constitucionales, ahora el debate constitucional de Chile pues pretende darle primacía a los tratados de derechos humanos, como lo han hecho la mayoría de las constituciones de la región, en realidad todas, aunque esto no signifique que se cumpla estrictamente. Y creo que aquí lo que nos importa destacar, el argumento que yo quiero reflexionar con ustedes, es afirmar que en la esfera jurídico-política es clave aprobar un test democrático interamericano en la región, no solo para avanzar hacia sociedades más resilientes y resistentes respecto de los estándares democráticos, sino también para avanzar en la relectura de los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos. Lo anunciaba el juez Ferrer y no me voy a detener en ello, pero después de la pandemia se impone que interpretemos a la inversa y reforzada el principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos. Lo vimos muy claro y un ejemplo que comprendemos todos como ciudadanas y ciudadanos. Necesitábamos el acceso a la información para poder garantizar el derecho a la salud durante la pandemia. Entonces, sabemos que necesitamos garantizar los derechos de una manera indivisible e interdependiente. 3 puntos para concretar. La protección de la democracia como desafío para proteger los derechos, y eso ha sido un denominador común, es el ius commune interamericano aquí en las conferencias previas. En segundo lugar, es que tenemos una herramienta
contamos con un test democrático interamericano consagrado en la Carta Democrática, que se aprobó el día que se derrumbaban las Torres Gemelas, que tenemos ya más de 20 años con un consenso sobre los contenidos y el alcance de la democracia vinculada a los derechos humanos. Y en tercer lugar, para no dejar de referir en el proyecto que estamos llevando, y haré alusión a lo que mencionaba Cruz, cómo el impacto del sistema interamericano no podemos medirlos con estadísticas aisladas o los números con el concepto clásico de cumplimiento de las órdenes de un tribunal internacional y supranacional calificado por algunos autores, sino por el impacto transformador que conlleva. Entonces, para primer elemento, el principio de la protección de democracia, todos conocemos los enfoques teóricos desde cómo mueren las democracias, los argumentos de la erosión y la decadencia de la democracia, retroceso democrático, regresión democrática, retroceso pandémico. ¿Cuál es la evidencia empírica? Que ha habido una sucesiva personalización del Poder Ejecutivo. Decía Gustavo, ya pasamos a lo mejor esta época, pero creo que no, estamos todavía en ella. La pérdida gradual de controles, desde una dimensión vertical, horizontal y diagonal, donde nosotros, como academia, podemos jugar un papel muy importante y que seamos realmente veedores de la actuación de toda la autoridad pública en función del respeto de los derechos humanos. Y por supuesto que este no es un proceso de un día para otro y que hemos coincidido todos aquí, que no es solamente de izquierdas o de derechas, que el problema es que no se está respetando el núcleo intangible de la democracia. Y por eso comparto con María Jiménez y Eduardo Trujillo que este proceso de los gobiernos no democráticos se caracteriza por unas herramientas y unas estrategias muy sofisticadas, distintas a las que ya mencionábamos anteriormente con las dictaduras del pasado. Y yo creo que eso nos permite decir que este proceso de autocratización, ¿cómo lo enfrentamos? Con la interamericanización. Y voy a esto. ¿Qué dice el test democrático? El test democrático está consagrado en los artículos 3, esa es mi lectura de la Carta Democrática, que la citó también el juez Ferrer, el artículo 1. Pero ese derecho a la democracia tiene unos indicadores, tiene unos criterios, y los tenemos en el artículo 3 y en el artículo 4. Pero además tenemos una doble condicionalidad entre democracia y derechos humanos. A veces los tomamos como conceptos separados, pero lo que quiero insistir en estos breves minutos es que están indisolublemente unidos. Por eso don Sergio García Ramírez habla del binomio democracia y derechos humanos. ¿Cuál es la premisa fundamental de la Carta? Que estamos frente a que el primer elemento fundamental, elemento esencial de la democracia es la garantía de los derechos. Eso es el concepto para una región como América Latina. Y entonces esto me lleva a mencionar, porque les decía, hemos construido algo valioso, y entonces no voy a repetir todas las líneas de jurisprudencia que ya se mencionaron, sino mencionarles o referirme concretamente a la respuesta frente al COVID. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana reaccionaron con mecanismos innovadores. Se creó una SACROI, una unidad para monitorear qué estaban haciendo los estados, se dictaron declaraciones para rescatar los estándares y poner de relieve qué no podían hacer los estados y cómo se podían garantizar los DESCA. Pero por otra parte, la Corte participó en los encuentros con la Corte Africana, con la Corte Europea, con la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Estamos viendo entonces que nos corresponde a la academia sistematizar, mostrar estas transformaciones que están ocurriendo en el día a día por la vía de una construcción progresiva, expansiva, no lineal,
Porque ustedes me dirán, pero ¿y entonces dónde está Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Brasil, México, todo lo que está ocurriendo? Esas son las amenazas, pero tenemos unos estándares normativos para enfrentarlos y tenemos un discurso académico para poder avanzar, enseñar en nuestras universidades, proponer amicus curiae en el sistema, trabajar con las clínicas jurídicas. Hay muchas herramientas que desde la academia podemos poner en práctica. Y como se acaba el... No, bueno, yo empecé literalmente en y me queda este minuto, cierro, impacto. Aquí pedí este reloj porque yo no me acostumbro al de los celulares, pero este minuto, Cruz, para decirles el empoderamiento que genera el sistema interamericano. Yo les remito simplemente a que revisen los medios de comunicación, las ONGs, el litigio estratégico, los defensores, los fiscales, las autoridades nacionales. Hay un movimiento de empoderarse de los estándares del sistema y aplicarlos. ¿Que esto es una realidad en la región? No. Ese es el tamaño del desafío que tenemos. Hacerlo realidad en todos y cada uno de la región más desigual y más violenta de este mundo. Invito a toda la audiencia a que lea los importantes documentos que tienen disponibles de la profesora Morales, porque realmente es muy interesante y sobre todo Heidelberg está a la vuelta de la esquina y el Instituto Max Planck es un catalizador de fuerzas, una suma de fuerzas, y yo creo que tenemos que trabajar más en lo que ella dice, ¿no? Que al final tenemos que tener un derecho constitucional común que nos una a todos los sistemas, el africano, el europeo, el americano, y en eso tenemos que trabajar. Estoy muy orgullosa y muy agradecida de que me hayan permitido, gracias Manuel, gracias a la UNIR, gracias a la Francisco de Vitoria, por haberme permitido traerles un trozo de la parte que yo más admiro del sistema interamericano de derechos humanos, porque creo que debemos mirar más ahí, beber más de sus fuentes y estrechar lazos. Y eso es muy positivo cuando ya por lo menos el discurso ha tenido un poco de efecto para que sigan estudiando sobre la obra de todas estas grandes personas y conocer mejor la Corte y la Comisión, que son dos instituciones que nos ayudan a todos a que progresemos en derechos humanos y a que vivamos en paz. Muchas gracias y lamento que no se van a tomar el café porque nos hemos comido el tiempo. Gracias.